Vamos entonces a la palabra y vamos a terminar hoy con la secuencia que hemos venido trayendo respecto a la muerte. Hoy vamos a hablar entonces, creo que es el tercer mensaje o cuarto de la muerte y vamos a terminar esta secuencia, a tocar algunos puntos y bueno, si hay algunas preguntas, las podemos también plantear. Como les he dicho desde el principio, hay cosas que la palabra nos dice claramente. Hay otras cosas que la palabra no nos las dice claramente, pero nos las dice. Solo que hay que escudriñarlas e investigarlas. Y hay otra que no nos las dice. ¿Sí? Y es como entender cada uno de los tres aspectos. Dentro de lo que podamos responder, respondemos. Y dentro de lo que no. Si hay que investigarlo, investigamos. Y si no tiene respuesta aún, pues habrá que esperar algún día que lo podamos entender. ¿Sí? Así que si hay algunas preguntas al final, usted la puede hacer. Vamos a empezar entonces. Y bien, hablando respecto al estado de los muertos, ¿en qué estado están? ¿Sí? Porque también esto suscita... Yo en estos temas les hablo a ustedes mucho de teología porque yo les planteo a ustedes posiciones teológicas porque hay muchos temas en la Biblia que tienen posiciones teológicas. Vuelvo y les digo, ¿por qué? Porque la teología es una ciencia, ¿sí? Teología. Es una ciencia que estudia, pues, no sé si sea correcta la definición, pero estudia a Dios, sus atributos, prerrogativas, cualidades. Y digo que no sé si sea correcta porque realmente estudiar a Dios no es cosa fácil. Además, no sé si sea posible. Yo más bien creo que Dios se revela en nuestras vidas y se da a conocer, porque Dios para nosotros es misterioso y no lo entendemos si Él no se nos revela. La Biblia dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ¿cierto? Y a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Entonces es una cuestión de que Dios se revela y se manifiesta a alguien y así lo vamos conociendo. Bien, pero la teología como ciencia tiene sus planteamientos teóricos y no son malos, porque toda ciencia tiene su teoría. Bien, ¿cuál es el problema entre una teoría y un hecho sencillamente indiscutible, en que ha sido plenamente demostrado a través de una experimentación y funciona? Ahora, la ciencia, ya hablando en términos generales, en sus diversas disciplinas, porque hay teorías que se quedan como teorías, porque aunque gran parte de los experimentos se encajan en algunas pruebas, eh, encajan en parte quizás muy pequeña, no encaja o no coincide o no se entiende. Al no encajar plenamente, sencillamente es una teoría. Bien, no quiero teorizar mucho al respecto. Yo creo que la palabra del Señor es clara en muchos asuntos y que algunos planteamientos teológicos, más que teorías, son interpretaciones un poco agresivas respecto a algunos textos de la palabra de Dios. Y yo lo que sí creo es que la Biblia no es contradictoria en sí misma. Es decir, ella es una armonía. Y cuando uno ve una aparente contradicción en la Biblia, hay que analizar bien porque es muy posible que haya una verdad muy profunda que entender allí. Pero la Biblia nunca se contradice. La Biblia es perfecta. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque he escuchado, como les he dicho en repetidas ocasiones, que los muertos, es decir, que una persona se muere y se apaga. Y ya, no hay más conciencia hasta la resurrección. Bien, proponen algunos textos, como Daniel, que dice muchos de los que duermen en el polvo, ¿cierto? Serán despertados, entre otros. Pero como les digo, la Biblia tiene que ser una armonía que encaja con todos los textos. Y allí donde habría que explicar
algunos textos como Lucas 16, que es lo que vamos a tratar, como Apocalipsis 6:9, donde hay conciencia. O Isaías 14, que habla de que en la caída del rey de Babilonia despertó muertos que salieron a recibir. Entonces, el estado de los muertos básicamente tiende a ser un poco misterioso antes que aparezca Cristo. Porque, como les decía en ocasiones pasadas, Cristo es el que trae a la luz la inmortalidad. Entonces, en la antigüedad poco se conocía acerca de los muertos, de su lugar, aparte de que estaban en el Hades o en el Seol, conocido en el hebreo. Esto era lo que se sabía, ¿cierto? Pero viene Cristo y Cristo nos habla entonces del estado de los muertos, que es el caso de Lucas 16 que les vengo diciendo. Bien, hay quien dice que es una parábola, hay quien dice que no, pero como les decía, sea una parábola o no lo sea, Jesucristo siempre usaba parábolas en hechos reales o en asuntos de la vida, ¿no? Así que aquí menciona a un hombre llamado Lázaro, capítulo 16, verso 19. Ahora, el estado de los muertos depende del muerto, ¿no? Depende del muerto, según nos muestra este capítulo. Hay que entender que, según nos muestra la Biblia, el Seol es abajo de la tierra, o el Hades. Entonces, la tierra está hecha de polvo. Toda, sí. Está hecha de tierra. Por eso se llama la tierra. Ahora, y los muertos reposan en ella. Amén. Están en el interior de la tierra, al fondo de la tierra, abajo. Por eso la palabra infierno quiere decir debajo de. Están ahí abajo y muchos de los que duermen en el polvo, es decir, están allá dentro de la tierra, serán despertados. ¿Sí? La Biblia también habla respecto a la muerte como un estado de dormir. ¿Por qué? Porque volverán a vivir. En ese concepto, cuando alguien duerme va a despertar. ¿Sí? Así que comúnmente la Biblia llama a los cristianos, por ejemplo, en vez de decirles que mueren, duerme, porque el que duerme va a despertar. ¿Sí? Entonces, Lucas 16 es un capítulo un poco controversial, pero nos arroja mucha luz respecto a en qué condiciones están los muertos. Aquí hay un caso en que vemos a un rico que no sabemos cómo se llama, pero vemos a un hombre Lázaro y ambos mueren. Lo cierto es que estos van al Hades, ¿cierto? Todos dos. Pero según nos muestra, entonces el Hades está sectorizado. A un lado el paraíso, a otro lado un lugar de tormento. Y en medio de ellos un profundo abismo. Ahora, según el capítulo 16 de Lucas, el verso 19 en adelante, nos empieza a narrar que Abraham y el rico tienen una conversación. Donde primero el rico le propone a Abraham que envíe a Lázaro para que humedezca sus labios, pues tiene sed. Frente a lo cual Abraham le dice que no es posible. Aquí vemos y empezamos a entender, yo creo que no hay un capítulo en la Biblia más ampliamente explícito del estado de una persona muerta que este. Y lo testificó el mismo Señor Jesucristo. Y eso ya lo hace un precedente respecto al estado de los muertos. Porque creo que no hay un capítulo que tenga más autoridad para hablar del estado actual de los muertos que este. Por su amplitud y porque aquí no podemos decir teológicamente que no, que es que era la cosmovisión o la comprensión del escritor. No, salieron de la boca del Señor. Amén.
y alguien las escribió. Así que es un capítulo muy fidedigno de la condición de una persona muerta. Y empezamos a ver que hay un diálogo. Mire que el ser humano siente, piensa y todo lo que hace no depende de su cuerpo porque está su alma. Porque lo que dice es que el rico fue sepultado. ¿Sí? ¿Qué fue sepultado? Pues su cuerpo. Pero estando en el Hades vio a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham, es decir, al lado de Abraham. Y lo que dice el rico es que siente calor porque la llama lo quema. Así que aquí empezamos a percibir que depende de la condición en la que el muerto muera, aunque está mal dicho, ¿cierto? Porque el que se muere es el vivo. Pero depende de la condición, así será su estado. Vemos entonces un rico que siente el calor del fuego y se siente atormentado. Lo que primero pide él es agua, ¿cierto? Porque había un fuego que lo quemaba y quería ser refrescado. Bien, frente a esta cuestión, pues Abraham ya sabemos que en su conversación le dice que no hay la posibilidad de que alguien pase por el abismo que los separa, es decir, ni siquiera es una cuestión que Abraham no quisiera. Aun si Abraham quisiera enviarle a Lázaro, no existía la posibilidad, es algo que dependía de un poder superior, en este caso, pues de Dios, que ha hecho las cosas así. Ahora, bien, entonces, hagamos una cosa pues Abraham, y le propone otra cosa a Abraham. Envía a Lázaro a la tierra, porque tengo 5 hermanos, y no quiero que vengan a este lugar donde yo estoy. Así que aquí vemos también que hay ciertos asuntos intactos. ¿Cuáles? Como los sentimientos, las emociones. De manera que no podemos entonces decir que el que está muerto se olvida que tiene familia. Porque este rico muerto consideró la posibilidad de que sus hermanos fueran allá y hizo una petición a Abraham que enviara a Lázaro y de esta forma impidiera que sus hermanos estuviesen también allí atormentados. A últimas él decía, bueno, pues yo ya no puedo cambiar esto que estoy viviendo, pero tal vez pueda cambiar el destino de mis hermanos. Bien, frente a la petición también le fue rechazada. Abraham le dice que no. Ahora, en este caso no le dice que no sea posible, porque como hablamos en la enseñanza pasada, vemos que en algunos casos muertos hablaron con vivos, ¿cierto? Ahora, no le dice que no sea posible, sino que le dice, allá tienen quien les predique. Y así enviásemos un muerto de aquí, no van a creer, porque el que no cree, no cree, a su muerto le predique. O sea, hay gente que dice, hombre, es que si a fulano le pasara algo malo, hasta creería. No, hay gente que es dura y así la trillen, no entiende. Amén. Es lo que le pasó a Israel, porque Dios dice que a Israel, o sea, no hay nada que hacer, dice. Cuando llega un punto donde la nación se deteriora tanto y se degenera tanto, no hay nada que hacer. Lo que hace Dios es depurar a la nación, dejó un pequeño puñado. Y lo demás fueron muertos, sí, los entregó en manos de Nabucodonosor, mató una cantidad de gente y se llevó un puñado de ella. Y con ese puñado Dios volvió a empezar la nación. Porque hay momentos en que el ser humano cruza un punto de necedad que así le den duro, así lo trillen, así lo muelan, no deja su necedad. Y bueno, al parecer es como esto lo que le dice Abraham al rico, ¿no? Mira, así le tiremos un muerto de aquí para allá arriba, créame que no van a creer. Si oyen, allá tienen a Moisés y a los profetas, ¿quién lo iba a entender? Bueno, allá tienen quien les predique, allá tienen ley, allá tienen profetas, allá tienen predicadores, que los oigan a ellos.
Porque si alguien no oye al predicador, así se pare aquí un muerto a predicar, tampoco lo oye. Sí, se va a asombrar y wow, ay, el muerto está predicando, pero sale a media cuadra y se le olvida. Entonces, las cuestiones aquí son que tanto Abraham como el rico sostuvieron un diálogo. Entonces, mire que la condición de la muerte no es una condición de apagarme. Es una cuestión de que el alma, al parecer, sigue intacta. ¿Cuál es el único limitante que tiene el alma en la muerte? Que pierde conexión. Lo que pasa es que el alma pierde dos cosas, el cuerpo y el espíritu. Y esas dos cosas son extensiones que conectan al alma con una creación. Ejemplo, para que un alma humana interactúe con esta creación, necesita un cuerpo, porque a través del cuerpo podemos percibir esta creación. O para que interactúe con la creación espiritual, necesita un espíritu, para que interactúe con esta. El alma privada del cuerpo y el espíritu queda desnuda. Por eso Pablo habla del cuerpo como una habitación, porque nuestro cuerpo es una habitación. Pablo dice que si esta nuestra habitación se deshace, tenemos otra en los cielos, ¿cierto? Y no hecha por manos de hombres. Bien, el alma allí está en un estado de desnudez. Por eso la muerte no es una buena condición para nadie, pero es una condición que tenemos que atravesar por causa del pecado. Ahora, ya vemos entonces que están los pensamientos, que están las capacidades de expresión. Mire que se pueden hablar entre muerto y muerto. Yo me acuerdo que cuando mi papá contaba una historia, a mi mamá le daba risa, porque le decían, Samuel, ¿usted cómo cree que es la muerte? Y él decía, mira, yo creo que uno se muere y uno empieza a ver a un muerto, y así como cuando uno está con los vivos, que los saluda, hola, y él le dice hola, y entonces usted empieza a hablar con él un poco y se va haciendo amigo de ese muerto, y después ve otro muerto y se van haciendo amigos de muertos. Mira, a nosotros nos daba risa cuando él planteaba su posición acerca de la muerte. Lo cierto es que lo que sí dice la Biblia es que entre muerto y muerto sí pueden hablar, porque el rico habló con Abraham, ¿sí? Así que es muy posible que en el paraíso los muertos sí se den su lugar para conocerse, porque hay muertos que no se conocen, ¿sí? Y sea una oportunidad para verlos. ¿Ya hago entender? ¿O no? Bien, el alma tiene una apariencia también, según vemos acá. ¿Por qué? Porque dice que el rico vio de lejos ¿a quién? A Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, los identificó. No vio dos nubecitas volando allá y era el alma del uno y el alma del otro. Porque también a veces hay ciertas filosofías respecto al alma que es como una nube que flota. No, él vio a Abraham y él vio... Y sin conocerlo. Y sin conocer a Abraham. Mire que inclusive hay una capacidad de conocer a las personas. Eso es algo hasta bien raro, que es lo mismo que lo que le pasa a Pedro, a Jacobo y a Juan cuando ven a Moisés y a Elías. Ellos no conocían a estas personas, pero los identificaron. Ok, él no conocía a Abraham, pero conocía a Lázaro. Y los vio y los identificó. Quiere decir que el alma tiene una forma, como la tiene también el espíritu. El espíritu tiene forma, como la tiene el cuerpo. Y normalmente tanto el alma como el espíritu adquieren la forma del cuerpo, aunque no es la forma correcta de decirlo, sino más bien el cuerpo y el alma adquieren la forma del espíritu. Porque el que impera es el espíritu. Por eso cuando una persona es salva, ustedes no notan que empieza también su apariencia física a cambiar. Amén. A transformarse. Porque es que el espíritu tiene la capacidad de transformar el cuerpo. Eso pasa. Mire, yo les voy a decir algo que a veces suena como a película, pero es real. En la oscuridad hay
hay unos seres que se transforman como hombres lobos, eso es cierto. Personas, humanos que se transforman como hombres lobos. ¿Y por qué pasa esto? Porque esta gente tiene una alianza con Satanás muy fuerte. De hecho, esta gente pierde hasta su forma de ser. Y ciertos demonios se apoderan de su espíritu. Y estos demonios le permiten a esa persona transformar su cuerpo en un animal. Porque el espíritu tiene la capacidad de transformar el cuerpo. Bien, es un principio espiritual, pasa igual aquí o pasa igual allí. En la luz pasa lo mismo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, su apariencia física empieza a ser transformada. Y parece que de su cuerpo irradiara algo. Uno ve, por ejemplo, el drogadicto que llega a la iglesia y se entrega a Cristo llevado, ¿cierto? Pero se encuentra con él años después y uno ya no lo reconoce. Y uno dice, ¿este qué le pasó? Y es que se ha venido llenando del Espíritu de Dios y su cuerpo empieza a transformarse. Por eso es que nosotros vamos a ser transformados en nuestro cuerpo, porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros va a elevar el espíritu humano a su plenitud, y esto da la capacidad de que el cuerpo sea transformado en un cuerpo indestructible. Pero es el espíritu el que transforma. Yo les hablé de esto en ocasiones pasadas, de que el cuerpo muere porque el espíritu está muerto. Pero el cuerpo puede ser transformado por la vida del Espíritu de Dios dentro. Así que el alma, el espíritu y el cuerpo tienen una forma, y el cuerpo y el alma van adoptando la forma del espíritu, porque el espíritu es el que impera el ser. Ahora, esto vemos en la muerte, de que hay un reconocimiento. Así que alguien me preguntaba, yo voy a ver a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos cuando muera. ¿Seguro? Sí, porque en la muerte se puede conocer. Ahora, también hay que entender que la Biblia nos está mostrando que hay estados de los muertos, no todos los muertos están en el mismo lugar. Bien, en el mismo lugar hablando en términos objetivos, pero no en el mismo estado. Es más, la Biblia nos da a entender que el mismo, el lugar de tormento tiene inclusive secciones, porque habla del abatimiento del Seol, cuando habla de Capernaum. Es decir, como que no todos sufren igual. Hay estados de sufrimiento mayores que otros. Hay personas que sufren más que otras. Hay juicios. ¿Me hago entender? Pero lo que dice la Biblia es que sí nos vamos a reunir. Se reunió David con sus padres y fue sepultado y se reunió con sus padres. Ahora, cuando murió el niño de David que le nació de Betsabé, David lo que dice es, yo iré a él, aún nunca vendrá a mí. Y eso es otra cosa de lo que hablábamos la vez pasada. Nadie puede sacar un muerto del Hades, porque Cristo es el que tiene las llaves. Amén. Pero sí nos vamos a reunir, así que, volviendo al planteamiento de Samuel, no era tan loco. Si vamos a ir a reconocer a nuestra familia que está muerta, sí, está muerta y la vamos a reconocer. Claro que sí. Y aún en resurrección también, aunque eso es otro tema. Entonces, bueno, yo creo que el capítulo 6, y si comentamos con Apocalipsis 6:9, donde también ya Dios revela o corre el manto y nos permite ver las cosas que están más allá con la llegada de Cristo. En Apocalipsis 6:9 también nos habla de unas almas que están debajo del altar y claman a gran voz diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás nuestra sangre de los de la tierra? Esta gente, lo que dice la Biblia es que es gente que ha sido muerta por el testimonio de Dios, ¿sí? Y se les dan vestiduras blancas y se les dicen que descansen un poco más hasta que otros consiervos de ellos mueran de la misma manera. Aquí nos muestra también diversos asuntos respecto a los muertos. Y es importante que la Biblia usa la palabra alma. Vi las almas.
Por eso yo les he dicho, hay que prestar atención a eso, como hablábamos hace 15 días. Y el que evocare espíritu de muerto, mire que no es alma de muerto, espíritu de muerto. Una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma. Los adivinos lo que hacen es que invocan el espíritu, no el alma, porque el alma está en el Seol y no puede salir de allá. Ellos invocan el espíritu. Es más, la hechicería trabaja con el espíritu. Un brujo puede matar a una persona como matando su espíritu. Esto es hasta bien complicado. Mire, un brujo puede enviar un demonio. Es más, una de las formas que los brujos matan personas es que a través de un espejo ellos invocan el espíritu de la persona. Y la forma de la persona aparece en el espejo. Aunque no es la forma del cuerpo, sino que es la forma del espíritu, aunque a últimas es la misma, porque el espíritu va cambiando al cuerpo. Y lo que hacen es que puñalean el espíritu. Y esa misma semana esa persona muere. O como hacen en Haití, que venden botellas con conjuros. Y lo que hace la persona es que invoca el espíritu de la persona y tapa la botella. Y la persona donde está se desploma y se empieza a asfixiar. La persona puede morir o destapan la botella y así la ponen a sufrir un poco de tiempo. Y la vuelven y la tapan. ¿Por qué? Porque el espíritu está en la botella. Mire que el espíritu tiene sus misterios. Hablo del espíritu humano. Entonces, cuando la Biblia habla de espíritus no es lo mismo que cuando habla de alma. Cuando habla de invocar de los adivinos, ellos invocan son espíritus de muerto. Y ya hablamos por qué en las veces pasadas. Ahora, mientras que cuando habla de almas, es de almas humanas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el Señor predicó a los espíritus encarcelados, no está hablando de almas, porque a veces decimos, no, son las personas que se murieron en el diluvio. No, hubiera dicho de almas encarceladas, sino espíritus encarcelados. Así que allí hay otro tema. Así que lo que nos muestra Apocalipsis 6:9 son las almas de los decapitados, son muertos. Y clamaban a gran voz, mire. Inclusive se puede clamar estando muerto, se puede pedir. Porque... y sin cabeza. Decapitado y seguir viviendo. Se puede inclusive hacer peticiones. Mire que el rico hizo una petición. Ahora, que se les será concedida o no, eso depende. ¿Sí? Pero en este caso ellos hicieron también más que una petición, hicieron un ruego. ¿Hasta cuándo nos vengarás? Se les dio vestiduras blancas y se les pidió que descansaran más. Es decir, que están descansando. Mire que el muerto en Cristo descansa. Descansa. Y lo que se les dijo fue, esperen que otros mueran como ustedes. Pero mire que se puede clamar, aún estando muerto. Amén. Y se puede clamar al cielo, y se oye desde el cielo. Así que, cerrando esta parte, ¿en qué condición están los muertos? Según nos revela Cristo, en una condición bastante consciente. Bien, hay una cautividad, sí. Es que cuando nosotros morimos entramos en cautividad. Por eso dice la palabra, cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa. Ahora, ¿por qué hiciere volver nuestra cautividad? Porque nosotros llegamos a ser cautivos de la muerte. Porque el Seol es un estado de cautividad. Bien, están en el paraíso, pero están cautivos porque ya no pueden salir. Hay una cautividad. ¿Y qué es lo que hará volver nuestra cautividad? La resurrección de los muertos. Entonces volveremos de nuestra cautividad. Ahora, pero se está muy consciente. Se puede hablar. ¿Puedo hablar con otro muerto? Sí, puedo hablar con otro muerto. Abraham habló con el rico. ¿Voy a ver a mis padres? Seguro que sí. Si está en el paraíso, mucho mejor porque va a poder entonces pasar más tiempo con ellos. Voy a ver a mis, en fin, al muerto que sea. Hay que ser realistas nosotros también frente a un hecho. Hay que mirar dónde está, ¿cierto? Porque esas cosas no las modificamos nosotros, sino la justicia del Eterno. Amén, amén. ¿Sí? La condición en la que esté cada persona y a una condición en la que yo voy a ir. Amén. Por eso es importante uno asirse al Señor. Entonces, ¿claros con el estado de los muertos? Amén. Sí. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Hay un día para morirnos?
Es que hay un día en que tenemos y si ese día nos morimos, y si no es ese día no nos morimos. Es otra pregunta que suele surgir respecto al tema. Bien, vamos a leer la Biblia. Éxodo 23, 26. Amén. Bien, dice así. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Bien, partamos de esta base. El ser humano tiene un número de días, porque al hablar de completar, quiere decir que hay una medida, Amén. ¿cierto? Sí. Tenemos una medida de días, la tenemos. Todos los seres humanos tenemos un día en el cual vamos a morir. Amén. Ahora, Pablo dijo, he terminado la carrera. Pedro dijo, por lo cual estoy a punto de abandonar el cuerpo, así como el Señor me lo ha revelado. Hay un día para morirnos. Pregunta, ¿podemos morirnos antes de ese día? Respuesta es sí. Las causas vamos a verlas. Proverbios 10:27. Ahora bien, una vez cumplimos el número de nuestros días, ya vamos a morir y ahí sí vamos a morir. Porque no podemos tampoco alargar esta vida más de lo que se puede, y ya Dios ha determinado un fin para todo. Proverbios 10:27. Sí, Señor. ¿Cómo dice Proverbios 10:27? ¿Alguien lo encontró que lo lea en altavoz? El Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ok, los años de los impíos serán acortados. ¿Qué es acortar algo? Es cuando tiene un tiempo pero se va antes, ¿sí? Entonces aquí ocurre algo y es la impiedad, la maldad, la iniquidad. Eso es como el que dice, hombre, yo voy a irme a, no sé, me voy a meter a esa casa a robar, dirá alguien. Se mete a esa casa y allá lo agarran robando y le pegan 4 tiros y ahí quedó Ese no era el día. ¿Era ese el día? No, sino que su maldad cortó sus días. Amén. Entonces el hombre sí puede acortar sus días con la maldad, o es como el que se suicida. Está cortando sus días. Ese era el día de él y esa era la forma de muerte. No. Aunque el hombre sí tiene un día, como dice entonces Éxodo, que el Señor completará, porque hay una medida de días que tiene el hombre. Y completarla es vivirlos todos. Y hay muchas formas de acortarnos la vida. Uno mismo se acorta la vida. Y yo creo que formas podríamos hablar sin fin, ¿cierto? Miles de formas en que podríamos acortarnos la vida, desde, hombre, aún desde cómo nos alimentamos. Porque uno puede llegar a ser irresponsable con el alimentarse, porque así como si yo me tomo un veneno, me muero, así si yo no tengo cierta disciplina al vivir, también voy a terminar gastando mis días. Entonces, hay muchas cosas, pero sí puede el ser humano acortar sus días. ¿Cómo? Con la necedad, con la impiedad, con la maldad, con la iniquidad. Si yo sé que el semáforo está rojo, hombre, pues pare. Sí. No, es que estoy de afán. Bueno, si está de afán, con mucha más razón pare. Ah, no, yo estoy de afán y arranco. Si te levanta un carro y te mata, entonces no digas que era el día. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la necedad del hombre acorta sus días. Así que no podemos hacer de esto tampoco algo místico, ¿no? Como que, es que ese era el día. Bien, puede que sí, pero puede que no. Porque hay gente que ese era el día y de ahí no iba a pasar. Independientemente de cómo haya muerto, porque una persona puede ir y por su vida tranquilo y otro lo arrolló y lo mató.
¿Y qué pasó? Bueno, no sabemos. O sea, frente a esos criterios, uno no tiene autoridad para hablar, porque el que conoce es Dios. Si ese era el día o no, eso lo determina Dios. Porque Dios puede estarle dando a alguien el pago de su maldad. O sencillamente puede ser una persona que Dios dijo, bueno, hasta aquí va a vivir. Porque alguien puede decir, no, es que un niño murió, pero ¿por qué si era un niño? No, puede ser parte del propósito de Dios que le dio ese número de años. Porque aún una persona puede vivir un número de años muy reducido, el que muere de 10, de 20 o de 30. Y de menos. Y de menos. ¿Sí? Entonces hay cosas con las que uno no puede batallar y hay cosas en las cuales uno tampoco puede hablar. Sencillamente puede que a esa persona, es que murió muy joven, tal vez ese fue el número de días que Dios le dio. ¿Sí? Y seguramente había un propósito en ello. Pero en otros casos el hombre acorta sus días. Por eso, hombre, uno tiene que ser agradecido con Dios. Mire, yo me pongo a ver y yo tengo 35 años que cumplí ya esta semana, ¿cierto? 35, qué maravilla. Y yo me pongo a ver y yo digo, hombre, hay gente que sí ha ido antes que yo. Bien, hay unos que van más adelante, pero uno con lo que le han dado debe estar agradecido. ¿Sí ves? Y con lo que le den de más también. Y gracias a Dios por cada día. Pero hay un número de días. Ahora, ya dijimos que el impío acorta sus días con su maldad, pero el cristiano también puede acortar sus días. Porque cuando un cristiano tiene un propósito de parte de Dios, tiene un número de días, Dios lo va a cumplir. Y créame, puñaliel, donde él en bala, hagan lo que quieran con él, no lo van a poder matar. Que fue lo que hicieron con Juan. Según los historiadores, a Juan hasta lo hirvieron. Y abrieron la boca y le embutieron veneno. Y ese hombre no, lo que hacen con él es lanzarlo a Patmos a que se muera ya. Y allá se le aparece el Señor y le revela el Apocalipsis y le dice, hay que seguir, mijo. Y siguió y murió de viejo, ¿cierto? Pero no pudieron matarlo. O sea, pero cuando Dios dice, mira, estos son tus números y Herodes encarceló a Jacobo y a Pedro. A Jacobo lo decapitó. Ay, qué pesar, es que no estaban orando por Jacobo, sino por Pedro. No, estaban orando por ellos. Pero el número de Jacobo eran esos. Sin embargo, por Pedro enviaron un ángel. Le abrió la puerta de la cárcel, lo sacó y le dijo, vaya niño. Y no lo pudieron matar, porque dice la Biblia que pensaba hacer lo mismo con Pedro. Tumbarle la cabeza. Bien, era el número de los días de Jacobo, pero los de Pedro no estaban cumplidos. Y cuando los números de los días de un cristiano no se han cumplido, así el diablo se para en la cola, no lo va a poder matar. Ahora, hay otra forma de que un cristiano muera antes, porque sí hay una forma. Ahora, mientras el cristiano no se salga, él va a ser protegido para que cumpla el número de sus días y hemos escuchado un sinfín de testimonios, que a este le han dado bala, que la pistola no da fuego, cuando Dios realmente está protegiendo a una persona hasta que no llegue su día. Ahora, pero hay pecados que sí acortan al cristiano. Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16 nos habla de pecados de muerte, ¿cierto? ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee en alta voz? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ok. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿sí? Pedirá y Dios le dará vida. Pero si alguno comete pecado de muerte, dice que no se pida. ¿Por qué? Porque hay pecados que son de muerte por el cual yo digo no se pida, dice Juan. ¿Esto qué quiere decir? Que hay pecados que podemos cometer que la disciplina es la muerte. Nos morimos antes de cumplir el número de nuestros días. Ejemplo. Bueno, por lo menos veamos 2 ejemplos de cristianos que cometieron este tipo de pecados. Porque es que hay la pregunta que dicen, bueno, entonces, ¿cuáles son los pecados de muerte? No es que haya un pecado determinado que sea de muerte. Lo que sea pecado de muerte para una persona puede que no sea para otra. Eso está dentro de lo que es
no sé, la soberanía del Señor y cómo Dios conoce a una persona. Pero vamos a tocar dos ejemplos de pecados de muerte. Uno está en 1 Corintios 5:1. ¿Recuerdan el caso? Allí lo que sucede es algo bien particular. Un hermano de la iglesia sostenía relaciones sexuales con su mamá o su madrastra, por lo menos. ¿Sí? Lo que dice la Biblia es con la mujer de su padre. No sabemos si era la mamá o la madrastra, lo que sí sabemos es que fornicaba con ella. Este tema, bastante serio, llega a oídos de Pablo. ¿Qué dice Pablo? Vamos a leer 1 Corintios 5:1. Ok, 1 Corintios 5:1. Aquí está, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo ya lo había juzgado. ¿Cuál era el veredicto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bien, aquí vemos otro tema que no es el tema, ni quiero entrar en él, pero el propósito es que su espíritu sea salvo. Recordemos que el hombre se pierde es porque se pierde su espíritu. Pero lo que le dice aquí Pablo a la iglesia, vea, ese hermanito, sáquenselo y entréguenselo al diablo. Además que el diablo lo hizo triza, ¿cierto? No sé, lo mató con una enfermedad, no sabemos, pero sin lugar a dudas debió de haber muerto por este pecado, porque lo que dice es, déselo a Satanás para la destrucción de la carne, destrucción de la carne. A veces se ha hecho interpretación de este texto como que la destrucción de la carne es que se acabe la naturaleza, déselo al diablo para que la naturaleza pecadora de él sea destruida y pueda ser santo. Yo esta interpretación la veo muy lejos de la realidad, porque Satanás no puede hacer eso. Eso solo lo puede hacer la cruz a través de la fe. De hecho, el diablo no puede destruirle la naturaleza pecadora a nadie. Si él mismo la tiene. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de destrucción de la carne, se refiere a matar el cuerpo. O sea, entrégueselo al diablo para que lo pele, pues, en términos coloquiales que hablamos nosotros, para que lo mate, pues, como decimos en Colombia, ¿no? Es eso. Entrégueselo a Satanás para que lo mate, a fin de que su espíritu sea salvo. Es decir, la disciplina de su pecado va a ser la muerte. Ya. ¿Era ese el día? No. Pero su pecado hizo que el día fuera más rápido. Y su galardón tampoco va a ser encontrado, que es otro tema del cual ahorita no vamos a hablar. Y el otro caso lo vemos con Ananías y Zafira, porque volvemos al mismo punto. Miren, a veces nosotros los cristianos somos expertos en mandar gente al infierno. Vos vas para el infierno. Alguien decía que cuando regrese el Señor vamos a encontrarnos con varias sorpresas. Uno, que va a haber gente salva que no creíamos que iba a ser salva. Otro, que va a haber gente perdida que no creíamos que se iban a perder. Y otro, ¿en qué condición estaré yo? Bueno, pero lo cierto es que Ananías y Zafira eran hermanos de la iglesia. ¿Sí? Eran parte de la iglesia. Cristianos, bautizados, confesión de fe, como cualquiera de nosotros. Ahora, ¿en qué radicó el pecado de Ananías y Zafira? Sencillamente en algo que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento, solo que a ellos el Espíritu los mató y a nosotros todavía no. Y debemos arrepentirnos para que tal vez no sea un pecado de muerte para nosotros. ¿Cuál? Ser hipócritas. Ese fue el pecado de ellos, ser hipócritas. Como por allá un hombre llamado Bernabé vendió su propiedad y la donó a la iglesia para que se ayudaran a las viudas y a los necesitados, ¿cierto? Y para que el reino se expandiera. Bien, ellos dijeron, pues vamos nosotros a hacer lo mismo. Vamos a vender la propiedad y la donamos. Pero ¿qué hicieron ellos? Cuadraron, mira, vamos a venderla en tanto, sacamos para nosotros, pero decimos que la vendimos y todo lo dimos. O sea,
Algo tan tonto, sí, porque lo que Pedro les dice es, mire, la propiedad es de ustedes. Si ustedes no quisieran dar nada, está bien, es de ustedes. Si ustedes dicen voy a dar la mitad de la de ofrenda, qué bendición. O sea, es que el problema aquí no es que, es que ellos tenían que darlo todo, no. No, Pedro mismo les dice, es que ustedes, hombre, si ustedes la hubieran retenido, de ustedes era. Si ustedes la vendieron y dijeron, no vamos nada, está bien, no es nada. El problema de ellos radicó en la hipocresía. Ellos querían verse delante de la iglesia como muy generosos porque lo dieron todo, pero no era esa la verdad. Mintieron. ¿Sí? Y ni al Espíritu, porque la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pretendieron, ¿cierto?, engañar a los apóstoles, pero a Dios, ¿quién lo engaña? Y Dios le pasó el datico a Pedro. Pedro, vea, la jugada con Ananías y Zafira. Claro, llegó Ananías. Ananías, ¿en cuánto vendieron eso? ¿No? En tantos dólares. Ah, ya. Y lo vendieron, y lo dieron todo. Sí, señor. ¡Pah! Cayó de una vez ahí. ¿Por qué consististe en engañar y, cierto, al Espíritu Santo? Mire que intentaron engañar a Dios, pero a Dios nadie lo puede engañar. Después llegó la mujer del hombre y entró y... ¿En cuánto vendieron el terreno? ¿Tantos dólares? Sí, señor, tantos dólares. Ve esos fulanos que vienen allá. Vienen de sepultar a su marido y ya la van a ir a sepultar a usted. Ay, Señor, cayó de una vez. ¿Sí? Hermanos, sí, tenía que morirse ahí. No sé, los hermanitos se murieron antes de tiempo. ¿Por qué? Un pecado de muerte. Eso es un pecado de muerte, mire. Por eso yo les digo, un pecado de muerte no es lo mismo para fulano que para sultano. ¿Hemos nosotros tal vez sido hipócritas en algún momento? Tal vez. Tal vez. ¿Dios nos ha matado? No. Pero si nosotros somos liberales con el pecado, podemos tocar un pecado de estos que resultemos muertos como disciplina. ¿Sí? Entonces ese es el caso. ¿Por qué les digo que somos expertos en mandar gente al infierno? Porque el punto no es que Ananías o Zafira se perdió, no. A veces decimos, no, es que estos se perdieron. No es que se pierdan o no. El punto es que, porque si nos vamos a eso, el pecado del de Corinto es más grave, o al menos así lo podemos juzgar nosotros, ¿cierto? Imagínate teniendo fornicación con la mamá o con la madrastra, bastante complicada la vuelta. Y lo que dice Pablo es, dénselo a Satanás para que él acabe con su cuerpo, pero su espíritu de esa manera sea salvo. Es una disciplina, es un castigo que recibe el cristiano por su pecado, la muerte. Es el caso de Ananías y Zafira. Aún si nos vamos al caso de Moisés, siervo del Señor, también. Y mire que estamos hablando de un hombre santo, ¿sí? De un hombre ya de otro nivel. No es cualquier hombre, estamos hablando de Moisés. Cometió un pecado de muerte, ¿cierto? ¿Cuál? Golpear la peña con ira. Ahora, Dios no le quitó la vida al instante por el propósito, pero se le dijo, mira, Moisés, por lo que hiciste, me le entregas esto a Josué en la frontera y no entras, te mueres. Y mire que él intentó negociar con Dios en la frontera, Señor, pero mire, no hablemos más de esto, Moisés, le dijo el Señor. Inclusive por darle recalca eso al pueblo de Israel, y por ustedes yo no pude entrar a la tierra. ¿Cómo fue que le hicieron sacar la paciencia al pobre Moisés? Mira que era paciente. Y era paciente, y la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra, y mire, ¿cómo serían esas joyitas hicieron renegar a este hombre? Y sí, el Señor lo llevó, le permitió verla de lejos, y allí murió. No le permitió entrar. ¿Sí? Entonces mire que la disciplina de Dios es para todos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Tal es el caso de Josías, segunda de Crónicas 35, 20 al 27. Aquí nos habla de Josías. Yo siempre he mirado mucho a Josías, por muchas razones, y una de ellas que a mí me llama mucho la atención, es que su nacimiento fue profetizado años antes, y Dios lo llamó por su nombre, años antes que apareciera, muchos años. Cuando Jeroboam se rebeló, ¿cierto?, y montó altares y montó toros en Samaria, la Biblia dice que Dios le envió un profeta a Jeroboam. Y una de las profecías que le dijo este hombre fue, vendrá un varón llamado Josías.
y sobre este altar se quemarán huesos humanos. Eso pasó años, décadas antes de que él apareciera. Y apareció. Y la Biblia dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Celebró la Pascua que no se hacía desde que Israel entró a poseer la tierra. Mire que ni David celebró una Pascua, pues. Hizo leer el libro de la ley porque encontraron copias. Se lo hizo leer al pueblo. Restauró la casa del Señor. Pero ¿qué dice el versículo 20 del verso 35 de Segundo de Crónicas? Vamos a leerlo. O sea, fue un hombre de Dios. Pero mira lo que le pasó a Josías. Segundo de Crónicas 35, 20. Dice así. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra contra Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Necao era rey de Egipto, subió a hacerle guerra a Asiria. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace la guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Uf, tremendas palabras, ¿no? Y por eso, mira, a veces nosotros como cristianos privatizamos a Dios. El error judío. Bien, hay una elección, pero no podemos privatizar a Dios. Porque los judíos llegaron a una conclusión: Dios es nuestro y las demás naciones no tienen Dios. Pero mira lo que dice el rey de Egipto, ¿sí? Sino que contra la casa que me hace la guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Y era cierto, Dios se lo había dicho. ¿Sí ves? Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Oiga, tremendas palabras. Verso 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. Aún el profeta Jeremías lo endechó, porque era un varón de Dios. Pero sí, mira qué tremendo. No oyó las palabras de Necao, que venían de la boca de Dios. Es que él no le iba a hacer la guerra a Judá. Él le dijo: mira, yo tengo que pasar por acá, pero hágase a un lado, porque Dios me ha enviado a hacerle guerra a Carquemis. Pero él no atendió. Y Dios lo hizo caer en manos de Necao. Oiga, esto es otro tema serio. Y aunque es otro tema, pero nosotros como cristianos, si nos oponemos a los propósitos de Dios, también vamos a llevar. Y también a veces Dios nos tiene. Allí es donde uno tiene que tener sabiduría, y hay cosas donde hay que pedírselas a Dios, ¿sí? Porque hay gente que se opone, y creo que yo hablaba con la hermana Paula Andrea esta semana de eso, de un pastor que me contaba un testimonio de que una hermana que le hacía la guerra a la iglesia, siendo hermana. Y el pastor me contaba que una vez orando, la dominica le viene esta hermana, y que él pensó para sí: Señor, ¿y si se muere? Me contaba él. Algo que él pensó. Bien, la hermana se murió ese día. ¿Sí ves? Y lo que él me contaba es que esa misma noche hubo un derrumbe, la vía se tapó hacia donde vivía la hermana, y ninguno de la congregación pudo ir al entierro de la hermana, ninguno de la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque es gente que se opone al reino, y aunque están ahí se vuelven enemigos. Aunque son cristianos se vuelven, no sé si obstinados, necios, y hacen la guerra. Hay gente que hace la guerra en la iglesia, ¿cierto? Y si el pastor dice algo, van a decir todo lo contrario. Y siempre están ahí. O si algún hermano, todo lo contrario, porque los únicos que tienen razón son ellos, nadie más. ¿Qué pasó con Pablo cuando se despidió? Yo sé que después de mi partida Ahora, estaban ahí, esperando que Pablo se vaya, los lobos rapaces. Ahora, hay lobos rapaces, pero aún inclusive hay hermanos en esa actitud, que aunque siendo ovejas, que no parecieran ovejas, sino más bien cabritos, se obstinan,
Se obstinan porque, como el caso de Josías, Josías era un varón de Dios, pero no entendió un propósito de Dios. Cuando uno no entiende el camino de Dios, cuando Dios está dirigiendo a alguien hacia alguien y alguien se le estorba, es tremendo. Mire, el hermano Zúñiga cuenta que en cierta ocasión no sé qué prueba estaban pasando y la mujer no aguantó más. Dijo, yo me voy. Y él le dijo a la mujer, usted pasa esa puerta, yo le digo al Señor que la mate. Y esa mujer agarró la maleta, la volvió a llevar para el cuarto. Sí. Claro, porque estaban en un propósito, ella estaba violentando el propósito. O sea, en esos temas de reino son delicados. ¿Me hago entender? Y el hermano Valverde también cuenta que en cierta ocasión él, yo no sé si con quién se novió, y el papá le dijo, vaya y me termina con esa jovencita. Y él dice que volvió el hombre enojado, yo no sé qué le inventó a la jovencita, le terminó, pues llegó enojado, no le hablaba al papá ni a la mamá y se acostó en la cama. Y dice que por ahí escuchó al papá orando, Señor, si este muchacho no te va a servir, córtalo. Si este muchacho no es un propósito de la tuya. Ay, el hombre es que se levantó, ya se puso todo formal con el papá. Claro, porque es una cuestión que es de reino. ¿Sí ves? Eso puede suceder. Un cristiano, si no se alinea al reino, puede llegar a ser inclusive muerto por estorbar a un propósito en que Dios... Es que el propósito de Dios va a permanecer. Y cuando uno quiere estorbarlo, pues uno va perdiendo. ¿Me hago entender? Bueno, el tiempo se nos ha ido. Vamos a ver si en estos 4 minutos alcanzamos a tocar un punto más. Pero hecho entender con la parte de el tiempo. Tenemos un día, sí, si andamos a raya, al día vamos a llegar. Así nos den balas, así nos den tiros. Si no hemos nosotros cometido una violentación contra el reino, o si nosotros hemos cometido un pecado de muerte como cristianos, créame que así nos hagan tiro al aire de los pulmones. El Señor nos va a guardar y vamos a completar el número de los días. Los niños que son abortados. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí quisiera hablar de este tema porque hoy día más que nunca los sistemas sociales se degeneran, los sistemas legales. Este mundo está podrido. Pero lo que dice el Salmo 139, el verso 16 es: mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? Un embrión, según la biología, es en el momento en que un óvulo es fecundado y en los primeros meses o semanas de formación de esa criatura. O sea, en el momento en que es fecundado el óvulo, empieza el embrión. Eso. O sea, el salmista no dijo, mi espermatozoide vieron tus ojos, no, mi embrión. Quiere decir que en el momento en que un óvulo es fecundado hay un embrión. Y allí están los ojos del Señor. ¿Sí? Allí están los ojos de Dios. No, que es que la pastilla esa, porque hay métodos que son abortivos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay métodos de planificación que son abortivos, ¿sí? Que con 1 o 2 días, pero son abortivos. Es decir, que la mujer queda en embarazo, se toma una pastilla y si lleva 1 día de embarazo, ya hay un aborto, porque el embrión estalla en el momento en que el óvulo es fecundado, ¿sí? Mi embrión vieron tus ojos, dijo el salmista. Que es que se puede abortar con 3 meses o antes de 3 meses. Bien, esas son las leyes torcidas de los hombres. Pero lo que la Biblia dice es que en el momento en que hay un embrión, los ojos del Señor están allí y ya hay un alma humana. Amén. Ahora, ¿qué dice Job 3? Allí nos habla Job respecto a los abortivos. Inclusive nos dicen dónde está. A ver, ¿dónde está Job? Aquí está. El capítulo 3 de Job nos habla del día en que Job maldice el día en que nació. Y el verso 11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Entonces ¿un abortivo qué? Porque es que según este mundo dicen que un embrión no es nada. Pues lo que dice Job es que reposaría. Si algo no es nada, no reposa. Es algo que está vivo, ¿sí?
¿Qué es que tiene 2 meses? Están matando a alguien, ya. Así no queramos maquillar, así queramos decirle otra cosa, están asesinando a una persona viva. 1 mes, 2 meses, lo están matando. Este mundo es una locura porque, según las reglas, un padre no le puede dar correa o cinto a su hijo porque eso es maltrato y tiene cárcel. Pero sí pueden matar a alguien en el vientre. Este mundo está loco. Cuando la Biblia dice castiga al hijo con vara porque de eso no morirá. Al hijo hay que corregirlo. Y no estoy hablando de maltrato físico, sino que hay momentos en que el hijo hay que corregirlo, porque hay momentos en que el muchacho se obstina en la necedad y por mucho que se le hable, no para bolas, como llamamos nosotros, o no da bola. ¿Sí? Bien, a veces hay que corregirlo, pero la ley dice, no se puede tocar al muchacho, pero sí se puede matar al que está en la barriga. ¡Qué locura! ¡Qué estupidez! Bueno, lo que dice Job y sigue diciendo es, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso ¿con quién? Con los reyes y con los consejeros de la tierra. Mire que los abortivos sí están vivos y también van al Seol. Son almas vivas. Bien, no sé ya en la soberanía de Dios y su capacidad y su formación Dios se la dará ya como almas y crecerán y entenderán, pero lo que nos dice Mateo es que de los que son como los niños es el reino de Dios. Es decir, para entrar al reino de Dios el estándar de medida es un niño. Yo me tengo que medir con un niño si quiero entrar al reino de Dios. Es que no soy como el niño, no entra. Porque esa es la medida. Es lo que dijo Cristo. No le impidan a los niños venir a mí, porque los discípulos, claro, estaban manejando ahí la logística, el Señor estaba hablando, estaba orando, ¿cierto? Y estaba pues bendiciendo cuando los niños venían. Traían los padres los niños para que el Señor los bendijese y los discípulos pues los echaban para atrás. No traigan muchachos cuando el maestro. Bien, lo que dice la Biblia es que el Señor se indignó y los exhorta. Y les dice, dejen que los niños vengan y no se lo impidan. Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Si yo quiero entrar al reino de los cielos, yo tengo que medirme con un niño. Y si mi medida no es como la de un niño, no entro. Ese es el estándar que Dios ha puesto. Y eso lo digo también para tumbar conceptos que nos han enseñado que no son reales, que un niño va a un limbo donde el niño estaba embolatado y perdido porque no fue bautizado. Es que la Biblia enseña que el bautismo es para gente adulta, no para niños. Lo que dice Cristo es que de los niños y de los que son como los niños es el reino. Y que las almas de los niños descansan y reposan con reyes y consejeros. Están vivos. Que tenía 1 semana o 2, está vivo. Y lo abortó, es un asesinato. Bien, el niño se fue, pero descansa y reposa con reyes y consejeros. A últimas está en manos de Dios. Porque de eso no se habla mucho, ¿cierto? Se habla de los muertos de allí, de los muertos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de los muertos de aquí, de los muertos de tal huelga, pero no se habla de los demás de 44 millones de asesinatos que hay casi en los últimos años de abortados. De eso no se habla nunca. ¿Quién alza la voz por esas voces? Nadie. Esos pasan callados. Pero Dios lo ha visto. Y Dios lo oye. Amén. Amén. Pero respondiendo a la pregunta, ¿qué con ellos? Están vivos. También descienden como cualquier alma humana. Pero están con reyes, consejeros, están con gente grande, es lo que dice la Biblia. Miren, aunque son chiquitos allí, porque un embrión es como un granito de arroz. Usted lo puede poner en la mano. Aunque son chiquitos, lo que dice la Biblia es que están con los grandes. Porque así es Dios. Y a Él le plació hacerlo así. Amén. Bien, se nos ha ido el tiempo. No sé si hay alguna pregunta o terminamos. O sea que un embrión, no tendría cuerpo. Aún no. Si están las primeras semanas, aunque dicen que creo que son los niños, se forman primero que las niñas. Pero si hablamos del momento en que se fecunda, él no tiene forma. Porque lo que sigue diciendo el salmista es, luego fuiste exponiendo todas aquellas cosas, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? 139. A ver, leámoslo y verás. 139. ¿Cuál? Salmo 139. Salmo 139, verso 16. Dice así.
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Ese es el ADN, ¿vea? Que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que el embrión no tiene forma, pero está el alma ahí, ya está el alma. Y está el espíritu. A las 24 horas se forma el alma, porque inclusive lo han podido comprobar en ecografías, porque cuando dicen que hay una explosión entre el zinc, el calcio y otro elemento, y hace como una explosión, y se ve una luz en el momento de la concepción, pues cuando ya es cigoto. Dicen pues que ahí es donde Dios imprime el alma. Claro, es que en el momento en que el óvulo es fecundado, ya es un embrión. Y al ser embrión, lo que la Biblia dice es mi embrión. Vieron tus ojos. Antes de ser embrión, Dios no ha visto. Pero el embrión ya lo vio. Cuando hay un embrión, ya Dios pone sus ojos allí. Ya está vivo. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. ¿O terminamos ya? ¿Sí? ¿Todo claro? Amén, bueno. Qué bien. Vamos entonces a terminar y vamos a orar. A darle gracias a Dios. La palabra. Y encomendarnos a Dios en esta semana. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por este momento que nos has permitido, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor Jesús.